Buenas noches, bienvenidos al banquillo, les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy vamos a hablar de las finanzas en nuestro país, de los retos que tiene la banca privada en este nuevo año. Para ampliar sobre este tema nos acompaña el gerente general de Banrural Honduras, don Natanael Ucedo, un reconocido financista del país. ¿Qué tal está? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Rosendo. Es un placer para mí y es una honra acompañarte en este programa tan prestigiado, y esperamos poder contribuir a informar al pueblo hondureño y informarnos nosotros también, ¿no?, de las expectativas que tenemos como país, que siempre son las mejores. Deseamos lo mejor para nuestro país y esa es nuestra tarea y nuestro esfuerzo diario en participar en el sistema financiero. Bueno, siempre a inicio de año hay mucha planificación, hay muchas metas que se fijan tanto el sector público como el sector privado. ¿Cómo está viendo la banca privada hondureña esos desafíos que implican una serie de reformas que se han venido ejecutando desde años atrás y que se profundizaron aún más en el 2017? Bueno, la banca es una industria muy susceptible a todo al acontecer político, social y económico de los países. No podemos desconocer ni ser indiferentes en que sí nos causa preocupación la inestabilidad. Es necesario que haya estabilidad para que todos los agentes económicos que participamos en un país, en una sociedad, pues podamos tener las condiciones necesarias para poder caminar, para poder desarrollarnos, para poder activar. Y eso es natural en las sociedades. O sea, no es un acontecer o un síntoma que solamente de Honduras, sino que es en cualquier país del mundo. Cualquier situación que cause una inestabilidad anímica de la sociedad inmediatamente impacta en la economía, sea esto positivo o sea negativo. Cuando es positivo es cuando hay expectativas que hablan de que este país se va a venir a invertir, se va a venir a estacionar una industria que ofrece mucha inversión, mucho empleo y mucho dinamismo a la economía. Eso emociona y, claro, causa entonces optimismo en la sociedad. También pueden ser situaciones en las cuales el Estado, a través de sus autoridades, condiciona expectativas que pueden favorecer la inversión y por lo tanto causan una expectativa positiva, y eso también es positivo para que los agentes podamos actuar y de manera optimista. Ahora hay situaciones negativas también que alejan la inversión, inmediatamente se abstiene las industrias de seguir invirtiendo y se vuelven calculadoras. Si hay algo que es muy susceptible, es miedoso, altamente miedoso, es el dinero. El dinero no se invierte simplemente con un sentimiento optimista. Hay condiciones que realmente se necesitan para crear un espíritu de estabilidad y optimismo, y cuando hay eso, cuando hay esa generación, entonces el inversionista se anima a invertir. Puede haber patriotismo, ¿no? Y generalmente en decir, bueno, yo voy a invertir en este país porque necesito sacar adelante mi industria y porque yo creo en las condiciones que tiene para poder invertir y arriesgar mi capital acá. Es muy poco. Generalmente el inversionista es muy calculador y se necesitan no meses, no días, se necesita años realmente de estabilidad para que vaya creciendo esa confianza y que esa confianza vaya impulsando al inversionista a crear, a desarrollar, a atraer otros socios internacionales para generar un negocio en el país. Ahora mismo, licenciado Uceda, ¿cómo nos está viendo el mundo? Porque cerramos un año no como muchos sectores lo esperaban, poselección, y sí se han presentado elementos que quizás el sistema bancario no los tenía planificados como tal. El banco que usted gerencia tiene mucha inversión extranjera. ¿Qué visión tienen de lo que está pasando ahora mismo el país y cómo enrumbarse
hacia ese optimismo que observan los que ponen la plata para llegar a Honduras, junto a los empresarios que sí tienen esa visión dentro de la nación? Yo creo que como hondureños nosotros tenemos que estar conscientes que este es nuestro país y que debemos de cuidarlo, es como nuestra casa. Preparamos nuestra casa para el invierno, preparamos nuestra casa para el verano y reparamos todo aquello que esté mal para poder soportar la intemperie. La economía es eso, o sea, nosotros como hondureños debemos cuidar nuestra casa de tal manera que pueda soportar la intemperie de la vida, de la economía. Quiere decir eso, que si viene una ráfaga de viento y me levanta las tejas de mi casa y yo no puedo ser indiferente a ver que hay un hoyo en el techo y que por lo tanto si llueve o hay sol, pues va a tener una repercusión dentro de la casa, no va a haber protección. Lo que pasó en el fin de año, después postelección, definitivamente no podemos desconocer que causó un efecto. ¿Es positivo ese efecto? No es positivo, es de inestabilidad. Y eso es, quienes causan esa inestabilidad tienen que medir las consecuencias de los efectos que tiene, porque cualquiera que gobierne tiene que gobernar con ese impasse. Nos recordamos esas situaciones del 2009, vamos también a recordar lo del 2017, que pasó postelecciones del 2017, y eso lo vamos a recordar como un incidente que va a marcar la vida y la trayectoria política de nuestro país y económica también. ¿Esta inestabilidad les hizo cambiar planes? ¿En qué rumbos? ¿Qué modificaciones realizaron para enfrentar esas dificultades que algunos economistas aquí nos han confiado en el banquillo? No nos permitirá tener un inicio de año y una continuidad gubernamental como se había planeado. Sí, yo creo que nos ha hecho ser más pacientes, esperar a que las condiciones del país vayan mejorando para poder emprender otra vez, porque no podemos desconocer también que no estamos en una situación totalmente adversa en la economía mundial. Hay una economía mundial favorable y que a nosotros como país nos favorece. Entonces, hay una gran oportunidad como país, hay una gran oportunidad como inversionistas, como empresarios y como hondureños. Cuando hay un crecimiento económico como lo está teniendo las grandes economías, Estados Unidos, que es el país que con tenemos mayor relevancia comercial, creo que nos da una oportunidad a nosotros. Y gracias a Dios que estamos en esa etapa, o sea, que situaciones como las que pasaron se pueden subsanar rápidamente cuando hayan contratos que nos dan para fabricar en Honduras más ropa, cuando hayan más contratos para comprarnos más productos que producimos aquí, como el café, como el banano, como la palma, como el melón, la sandía, el azúcar, en fin, todo lo que nosotros producimos. Y lo he dicho en otras ocasiones, este es un momento histórico, es un momento realmente de gran bendición para el país. Casi todo, y por no decir todo, lo que producimos se está vendiendo. Entonces, en unas condiciones como las que tenemos, se está vendiendo porque hay mercado, porque los mercados internacionales están en crecimiento, el consumo se ha despertado, la economía se ha dinamizado y por lo tanto tenemos que producir más para vender más. Y esa producción más genera más trabajo, genera más empleo, genera mayor actividad económica de la gente. La señora, el que comía una tortilla va a poder comer dos, el que comía con un poquito se racionaba la comida, va a poder abundar un poquito en comida, digo las cosas básicas, pero así la gente va a poder comprar más vestido, más alimento, va a poder iniciar negocios que no los había iniciado porque no tenía condiciones. Todo se empieza a manifestar de manera optimista. Entonces, cuando tenemos una situación como la que tenemos el mundo, como está el mundo, y el impasse que acabamos de pasar nosotros se puede superar con mayor facilidad, porque hay expectativas de vender todo lo que producimos. Y ustedes, en el sector en el cual usted está actualmente, ¿cómo se van a involucrar? Porque sí juega un papel fundamental la banca, sobre todo cuando de apoyo a esa pequeña empresa se refiere. En el banco que usted está, siempre hablamos del impulso que se debe proporcionar con tasas de interés flexibles. ¿Está la banca actualmente comprometida con ese desarrollo, no obstante la dificultad que estamos pasando? Sí, hay condiciones que son necesarias que existan para que la banca pueda facilitar la parte, el financiamiento, el crédito.
Obviamente la estabilidad social juega un papel importante y es importante evaluar ese impacto que tiene en la industria en la cual se está invirtiendo y se va a crear o a emprender un proyecto. Es importante que hayan condiciones de mercado, que en primer lugar, o sea, si hay condiciones de mercado para poder producir lo que esta persona quiere producir. Dice yo no puedo empezar a sembrar camotes si no tengo quien me compre los camotes. Yo voy a sembrar camotes porque tengo una expectativa que me van a comprar los camotes. Entonces, es importante que esas condiciones sean propicias para poder financiar. Y esto, como lo decía antes, creo yo que Honduras tiene condiciones que favorecen ese clima de inversión y de activar la economía con mayor rapidez. A veces no necesariamente el optimismo nos va a sacar adelante. Creo que las condiciones de país tienen que ser propicias también. Necesitamos que la institucionalidad del Estado esté alineada a ese propósito, al desarrollo. No podemos contradecir, o sea, no podemos, por un lado, querer dinamizar, pero por otro lado también poner obstáculos para que ese dinamismo no fluya. Y es importante que todos los agentes nos alineemos a ese propósito, a ese fin que es el desarrollo. Entonces, en resumen, creo que nosotros como país tenemos unas condiciones favorables para emprender, para desarrollar y para prosperar. Creo que la banca está preparada para atender esa demanda. Hoy por hoy creo que la banca tiene mayor experiencia, mayor estabilidad, una buena calificación a nivel regional. Es una de las mejores calificaciones que tiene la banca de Honduras y por lo tanto estamos listos para atender cualquier demanda que tenga el país. Está con nosotros esta noche al banquillo el gerente general de Banrural Honduras, Natanael Uceda, sin rodeos después de la pausa. Y a propósito de los grandes desafíos que se tienen este año, ya se superaron todos los impases que hubo en su momento y las discusiones, quizás no de buenos amigos, con el Estado por el tema de las tarjetas de crédito. Estamos los hondureños que usamos el dinero plástico ahora con un panorama claro de cómo debe ser su uso. Después de la pausa tenemos la respuesta aquí en TSI. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el gerente general de Banrural, don Natanael Uceda. ¿Cómo está la relación Estado, banca y usuario de las tarjetas de crédito? Creo que bien. La banca se ajustó a la nueva ley y hoy por hoy no hay ningún trauma. Todos seguimos colocando, todos seguimos motivando a la población a adquirir ese producto. Creemos que ese ajuste no causó un trauma más allá de algunas condiciones que cambiaron, pero no son dramáticas. O sea, tanto el pueblo como la banca no manifiesta ninguna situación adversa, seguimos trabajando normal. La ley terminó con la persecución, que era una de las quejas de los usuarios, que casi que se sentían acosados. Son reglas de juego y cuando se definen reglas nuevas, pues hay que ajustarse a las nuevas reglas. Y si dicen, bueno, solamente se puede colocar en 1 hora y solamente se puede cobrar en 1 hora, pues hay que hacerlo. Y bajo esas condiciones se ajusta el producto para ver si es factible el modelo de negocio, seguirlo manteniendo. Los ajustes que se hicieron, sí, efectivamente, quien pagó en este caso las condiciones nuevas fue la banca y la banca se ajustó y dijo, bueno, con este modelo todavía el producto puede ser rentable y sigamos atendiéndolo y se ha seguido atendiendo. ¿Está educado el usuario hondureño al sistema o todavía tenemos dudas? Yo creo que siempre es necesario. Honduras tiene todavía mucha oportunidad para educarlo y la educación financiera es un tema que realmente debemos de crecer mucho como país. La morosidad tiene que ver mucho con la educación financiera, el sobreendeudamiento tiene que ver mucho con la educación financiera y por lo tanto creo que debe ser, y lo expresaba hoy en una reunión, creo que debe ser una materia básica, Chendo, que debemos de aprender desde la escuela.
¿verdad? Cómo manejar nuestra economía personal, cómo manejar la economía del hogar y cómo también empezar a iniciar de ahí los pequeños emprendimientos. Pero cuando nosotros recibimos una tarjeta de crédito, la gran parte del usuario cree que es un dinero regalado, que es un dinero que lo tiene que gastar, y que lo va a pagar cuando pueda. Y no es así, o sea, el dinero, el plástico es un financiamiento para atender cosas transitorias, las cuales tengo un presupuesto para poder pagar en condiciones normales de pago, y el cual debe salir en el corto plazo y no en el largo plazo. Para endeudarse a largo plazo hay otros servicios, hay otros productos que son más apropiados para que las personas puedan financiarse inversiones o capital de trabajo también que necesitan a mayor plazo. Pero una tarjeta de crédito no es para financiar inversión y no es para tampoco agenciar capital de trabajo a largo plazo. Bueno, usted me toca un punto clave y es la educación financiera. Usted ha sido catedrático en la universidad del área de ciencias contables, que es tan complicada. Sí. Es preciso orientar una asignatura, una materia, quizás no a nivel primario porque se generan dificultades, pero pensar en el plan básico que conocemos o educación media para ir conociendo y educarnos hoy en un mundo tan globalizado. Definitivamente, y la economía en el hogar, la economía personal es algo que vamos a llevar siempre, o sea, desde que estamos en la escuela, desde que nuestros padres empiezan a darnos una lempira o 10 lempiras para gastarlo en la escuela, debemos aprender a administrar ese dinero que los padres dan a sus hijos o nosotros damos a nuestros hijos. Y si nosotros no educamos a ese niño cómo administrar ese dinero, ese niño cuando tenga la primera tarjeta de crédito va a mal usarla. Y cuando tenga la oportunidad de endeudarse porque tiene la capacidad, ha alcanzado la edad para hacerlo, se va a sobreendeudar. Y después de eso, de ese sobreendeudamiento, viene un enredo en la vida, que ese enredo en la vida se lleva de encuentro a la persona, a veces se lleva de encuentro a la pareja y al hogar y a los vecinos, a los hermanos. ¿Y cuántas historias no tenemos de una persona que tiene enredada a toda una familia porque sobreendeudó y los quieren meter preso por la deuda o se hizo una mala transacción financiera sin prudencia, sin cálculo, sin haber modelado, sin haber hecho ninguna pronóstico de todo lo que iba a recibir? Entonces, creo yo, y pienso que debemos evaluar, incluir la educación financiera desde temprana edad, para que cuando seamos adultos tengamos la suficiente capacidad y la suficiente educación para poder administrar tanto el dinero nuestro como el dinero que prestamos. Y ustedes como banca, ¿qué instrucción giran a sus agentes? Porque muchas veces se siente una especie de presión, que otorgan un plástico con un límite determinado que debe cancelarse en base al ingreso que tiene el usuario. Sí. Pero no siempre ha pasado así. Hay algunas instituciones que se ha dicho públicamente se les ha pasado la mano y entregan un crédito que va más allá del ingreso incluso familiar o mancomunado que puede tener el usuario. Definitivamente, y a veces nosotros como agentes abusamos también, ¿no? Y el afán de colocar, el afán de crecer nos lleva a ese abuso del sobreendeudamiento a las personas. Sin embargo, Shendo, te digo, y a ti como a mí, nos llaman de cualquier institución que quieren colocar con nosotros un crédito a corto plazo o quieren colocar un extra financiamiento o una tarjeta adicional. Si yo no lo ocupo, si yo no necesito eso, yo te digo, la mayor parte o la totalidad de las ofertas que yo tengo no las hago, no las compro. Si yo paso por una tienda y me están vendiendo una refrigeradora que no necesito, ¿por qué la voy a comprar? Y es lo mismo el dinero. Si me están ofreciendo un dinero que no lo necesito, no tengo ningún apuro para hacerlo, no tengo la capacidad de pagarlo, ¿por qué lo voy a aceptar? Entonces es más una responsabilidad individual que de los agentes que ofrecen. Pero seguimos siendo una sociedad de consumo. ¿Qué tanto nos debe cambiar el chip? Eso a nosotros los hondureños en una situación como la que actualmente vivimos. Yo quisiera decirte que yo he tenido experiencias donde decimos busquemos una manera de aliviarle el sobreendeudamiento que tiene esta persona.
y venimos y le consolidamos deuda y le creamos una cuota que ya no es el 100% de su salario, sino que ahora va a ser el 30% de su salario, y con eso ya lo aliviamos y de nuevo esta persona tiene oxígeno para vivir, para comprar, para atender las cosas básicas de su familia, y decimos, ahí ya aprendió la lección. Pero Chendo, pasan 60 días o 90 días, esa persona lo volvemos a ver, se ha sobreendeudado de nuevo. Entonces, ahí es donde está el tema nuevamente de la educación. Es correcto. Entonces pareciera que el problema es en el individuo mismo, la falta de educación, como que a veces el afán, el consumismo, somos víctimas del exceso de publicidad y del exceso de mercado para poder colocar los productos. Creo yo que eso no lo podemos evitar. O sea, estamos en un mercado libre y no vamos a evitar que nos anuncien, que nos vendan a través de la fineza que tiene el mercadeo. Pero sí podemos hacer algo por el individuo y sí podemos dedicar tiempo para capacitarlo, para educarlo y decirle cuánta repercusión y cuánta responsabilidad se necesita para poder administrar su dinero. Hoy día, ¿cuántos usuarios tenemos post-reforma? ¿Cuántas tarjetas hemos colocado? Sí. O sea, eso no ha bajado el ritmo. Siempre los bancos más colocadores de tarjetas siguen siendo los mismos. En el caso nuestro tenemos 12.000 tarjetas que hemos colocado en un año, básicamente, que hemos empezado a operar la tarjeta de crédito. Estamos que en el orden de los 700.000 usuarios promedio en el país. Sí, pueden andar por ahí las 700.000 tarjetas. ¿Y de esos cuántos están bajo una línea que ustedes pueden certificar que son clientes buenos? Yo creo que hay oportunidad mientras la economía esté produciendo mayores condiciones para poder tener ingresos. O sea, eso tiene que ver con el empleo, eso tiene que ver con el emprendimiento. Si nos estamos casando en una economía donde solo hay 100 personas a las cuales tienen capacidad de adquirir un instrumento de esto, pues entonces estamos haciendo negocio con lo mismo, y lo que está haciendo esta persona que una vez consume con uno, otra vez consume con otro, pero no está haciendo próspero el producto. Lo que estos productos tienen son propicios en una economía creciente, en una economía dinámica, y mientras existan esas condiciones creo que todos tenemos la apertura para seguirlo haciendo, y creo que se van sumando personas que son más, Chendo, son más las personas que realmente pagan y que tienen sosiego, prudencia con su consumo. No queremos decir que no es importante la otra parte de las personas que no tienen la educación y que abusan de estos instrumentos, pero con ese porcentaje que creo que Honduras tiene un porcentaje mayor de personas con falta de educación, hay que trabajarlo y trabajarlo de manera responsable. ¿Sigue la liquidez en el sistema bancario actualmente? Sí hay liquidez, y la liquidez es suficiente para atender lo inmediato y lo de largo plazo también. La banca está preparada para atender la economía, atender la dinámica que puede generar condiciones favorables que esperamos que se manifiesten en este 2018. Y en esa dinámica que esperan que esté presente en el 2018, ¿cuáles son las áreas puntuales? Por ejemplo, el banco en el cual usted está, para lograr la colocación de recursos que verdaderamente potencia al banco, pero por otro lado beneficie al que invirtió, al que fue y sacó dinero con el objetivo de vivir mejor. Me gusta esa pregunta, Chendo. Nosotros, como banco, nuestro origen, lo que motivó la creación de Banrural es atender el desarrollo del segmento sin historia, del segmento más desprotegido, del segmento masivo. Nosotros estamos ubicados en el sector rural, el 46% de la población de Honduras está en el sector rural. Sin embargo, este sector rural solamente tiene el 6% de la cartera de crédito actualmente en el país. Y eso quiere decir que hay una gran oportunidad allí. Si estos productos, la mayor parte, cuando empezamos, ¿cuáles son los productos, la lista de productos que exporta Honduras? En primer lugar, el café, el banano, la palma africana, y así podemos seguir mencionando los productos. ¿De dónde son originarios esos productos? Vienen del campo. ¿Qué estamos invirtiendo en el campo? ¿Qué está invirtiendo el Estado en el campo? ¿Y qué estamos invirtiendo la banca en el campo? Ahora, no podemos invertir sin condiciones y sin responsabilidad. Yo no le puedo ir a ofrecer dinero y a meter el dinero en la bolsa al productor para que haga algo.
yo necesito que esa persona tenga experiencia, que esa persona tenga asistencia técnica, que esa persona tenga condiciones favorables de mercado. Y el tema garantías, que ese es el otro excelente pregunta. Punto que prácticamente tranca a muchos ciudadanos que quieren invertir, pero no pueden. La garantía, quiero llamarte la atención en eso. En una economía de tanta desigualdad social como la nuestra, donde el 5% de la población tiene el 90% de la riqueza del país y donde el 95% de la población se las arregla con un 5 o 10% de la riqueza, es obvio que quienes tienen la garantía es ese 5% de la población y por lo tanto la industria se centra en los que tienen las garantías y los que tienen abolengo de venir de familias estables y que reconocidas y que a esos hay que prestarle. Pero ¿qué pasa con el resto de la población? Y es el resto de la población en la que necesitamos desarrollar. ¿Quién se está fijando en eso? ¿Quién lo hace de manera desinteresada? Y cuando hablo de desinteresada es con el sano propósito de desarrollar, de invertir y de apostarle a este segmento que le pueda generar valor a él y nos pueda generar valor a nosotros como industria. Banrural nació para eso y nació para atender a esa persona, ese individuo que no tiene garantías, ese individuo que no tiene historia, ese individuo que no tiene referencias, ese individuo que no tiene educación. ¿Y hasta cuánto puede tener acceso? Hasta hoy hemos invertido 13.000 millones de lempiras en Honduras y vamos a seguir invirtiendo. No es recurso en riesgo, porque esto tienen un ente regulador ustedes que pasa prácticamente encima para que no ocurra como aconteció en el pasado con algunos bancos del sistema que ya sabemos cuál fue su fin. Definitivamente se necesita prudencia, se necesita responsabilidad y eso, como lo decía anteriormente, yo no puedo ir a meterle dinero a la bolsa, simplemente mira en qué lo invertís y mira en qué trabajás. O sea, para poder prestar, para poderle generar financiamiento a este segmento, tenemos que ayudarle a que existan esos elementos que son favorables para que él no fracase y nosotros como institución financiera también no fracasemos. Y nosotros estamos creando figuras, así como lo es, por ejemplo, en este momento Confianza, esta institución que ha puesto en vigencia y se ha creado lo que es la garantía recíproca, en el cual Banrural es el mayor apostador de esto. Banrural tiene el 51% de toda la masa de dinero colocado a través de Confianza, a través de una garantía recíproca. Banrural tiene el 77% de las operaciones que se han generado bajo esta figura, bajo este elemento. Ahora, nosotros necesitamos como banco crear otros mecanismos que nos ayuden a ser más dinámicos y a llegar con mayor amplitud, con mayor cobertura, para poder incorporar a mayor gente con esta figura. ¿Y la banca en general tiene este compromiso de apoyar a ese pequeño emprendedor? Depende de la naturaleza, Chendo, depende. En este caso, Banrural tiene esa naturaleza, por eso es el banco más dinámico en Confianza, en la garantía recíproca, porque tiene esa naturaleza de apoyar al pequeño y de apoyar al micro y de tal manera que pueda esta figura servirnos como un puente para atraer a esa persona desde la condición en la que se encuentra hacia la bancarización, hacia el desarrollo, hacia la formalización. Y eso es prosperidad, eso es desarrollo. Y hay tasas de interés competitivas y que no pase que aquel ciudadano que asumió la responsabilidad de buscar dinero con la banca, no termina pagando tasas que prácticamente lo asfixian, como pasa con muchos emprendedores en los mercados, por citar un lugar. Definitivamente. La naturaleza nuestra es ser justos para el inversionista y ser justos también para el cliente. O sea, no buscamos tasas especulativas, tampoco somos irresponsables en darle una tasa que no le corresponde al riesgo que estamos asumiendo, sino que sean tasas justas, ¿verdad? Y ahí es donde nos centramos nosotros como institución, en ser justos para el cliente nuestro y ser justos para el inversionista nuestro también. De tal manera que en ese afán de justicia buscamos las mejores tasas para nuestros clientes, dependiendo del segmento en que está activo. Está con nosotros esta noche al banquillo el financista Natanael Uceda. Al retorno, sin casaca, nos va a decir, el banco en donde usted trabaja es el más nuevo en el país. Sí. ¿Qué tiene que ver el presidente? Nada. ¿Es de los dueños del banco
forma parte de los accionistas. Después de la pausa tenemos la respuesta aquí en el banquillo. Sigue con nosotros al banquillo don Natanael Uceda. ¿Qué tiene que ver el presidente en este banco? Bien, me gusta la pregunta, Chendo, porque creo que se ha prestado para hacer más daño que bien. Banrural es una iniciativa que nace en Guatemala hace 20 años, originada del fracaso que tiene el Estado a través de la asignación de recursos para un banco del Estado, como el que era en Guatemala Bandesa, es similar a lo que es Banadesa aquí en Honduras. Entonces el Estado convocó al sector productivo y le dijo, miren, tenemos todo este historial de fracaso queriendo atender al sector productivo, y lo que queremos hacer es un banco para atender al sector productivo, que sea un banco que genere valor, que logre el propósito y además tenga crecimiento. Hicieron un pacto y el Estado puso el capital semilla para este banco, y los sectores productivos también invirtieron ahí. O sea, el campesino, el carpintero, el motorista, todos los gremios que se comprometieron a hacerlo lo fueron adquiriendo. Hoy son más de 13.500 accionistas los dueños de Banrural. Solo hay 2 personas que tienen más del 10%, una tiene el 17%, que es el Estado de Guatemala, y el otro es el 11% que tiene la Federación de Cooperativas Caficultoras de Guatemala, que aglutina 240.000 afiliados. Entonces, no hay un dueño en particular, es un banco, es lo más parecido que tenemos a una institución pública, donde tantas personas son dueñas del banco, y ninguna de estas personas domina el banco, ni una institución ni el mismo Estado de Guatemala, porque ahora el Estado de Guatemala solamente tiene el 17%, y cada vez es menor, cada vez que se capitaliza el banco, pues su capital de participación inicial va disminuyendo. Y eso es Banrural, o sea, es el banco de una 13.500 accionistas en los cuales ninguno participa. Hoy por hoy, en Honduras tenemos un reglamento vigente en el cual no puede una persona participar con más de 3.000 acciones. 3.000 acciones son 340.000 empiras, y eso no le interesa a nadie. O sea, realmente no soy influyente en las decisiones de una institución, y por lo tanto el banco no está diseñado para que tenga un dueño. Hoy por hoy, lo digo con suma responsabilidad, y una responsabilidad como ha sido mi trayectoria. En este banco no tiene ni una tan sola acción el presidente de la República. Creo que a él se le puso esa etiqueta al banco producto de la misma promoción que él hizo. Él conoció la experiencia, como el presidente Juan fue creo que el tercer mandatario que se acercó a las autoridades de Banrural para poder motivar a las autoridades de Banrural de venir a crear un banco en Honduras. Banrural ha sido un banco modelo para economías como la nuestra, con tanta desigualdad social, y entonces han visitado a Banrural en Guatemala, lo han visitado países de Asia, países de África, países de Latinoamérica, tratando de conocer el modelo y replicar este modelo en sus países. En Honduras, algunos mandatarios, algunas autoridades conocieron ese modelo también y fueron a visitar a Banrural para motivarlos a venir a invertir en Honduras y a crear un modelo como Banrural en Honduras. Pero Banrural tenía como plan expandirse en 3 países, que era El Salvador, Honduras y Nicaragua. En ese orden lo iba a hacer. ¿Siente que han ido bien en Honduras, que tenemos una banca competitiva en la cual ustedes ya están dentro de ese proceso? Sí, las condiciones, o sea, hemos crecido y hemos alcanzado el propósito de lo que venimos a hacer en menos del tiempo que habíamos estimado inicialmente. Creo que Banrural alcanzó en 3 años lo que esperaba tener en 5 años. Hemos tenido un crecimiento favorable porque las condiciones del país son propicias para el crecimiento y fortalecimiento de una institución como es Banrural. ¿Tenemos banca sólida en el país? Sí lo hay. ¿Ustedes absorbieron
parte de los clientes del desaparecido Banco Continental. ¿Cómo fue esa transacción? Y me gusta también esa pregunta, porque también se malinterpretó. Nosotros no compramos Banco Continental, nosotros compramos una cartera redescontada, donde adquirimos una deuda con Banprovi y adquirimos una cartera colocada a distintos clientes. Entonces, solamente esa proporción compramos nosotros, y que fue una adquisición tanto pasiva como activa. No fue toda todo el banco al final fue adquirido, pues participaron al final comprando, si no me equivoco, 5 bancos. Entre todos se repartió los distintos activos y pasivos de la institución. ¿Cómo está la banca en Honduras hoy día? Contamos con todas las garantías porque ya que hablamos de esto que pasó en el reciente pasado de Banco Continental, siempre que se dan ese tipo de efectos, no deja de llamar la atención, sobre todo en el ahorrante, en el que va y pone la plata en el sistema. La banca de Honduras es una de las bancas mejores calificadas de la región. Lo que pasó es una situación aislada que no es el oficio normal de la banca, y creo que esta experiencia más bien hizo fortalecernos más como industria. Hoy por hoy, la forma como está estructurada, normada la industria financiera en Honduras la hace más fuerte y la hace más preparada para situaciones y condiciones que afectaron en este caso a Banco Continental. Así es que creo yo que Honduras y la industria financiera en Honduras y las autoridades en Honduras han actuado de manera oportuna, de manera propicia para las condiciones en las que estamos, y hoy la banca se encuentra una banca certificada, una banca bien calificada, una banca que también avalada. Los corresponsales sigan trabajando y siguen creciendo, siguen atendiendo el mercado de Honduras, y esa es una buena señal de que la banca de Honduras es sana. Que organismos internacionales estén comprometidos y que estemos escuchando, por citar el caso del Fondo Monetario Internacional, que vamos bien. ¿Qué tanta garantía le trae a ustedes como banco para que vengan inversionistas al país? La banca es un aval realmente de la economía, y eso es importante, que la sanidad de la banca esté manifiesta y que los organismos que nos supervisan, que nos certifican, que nos evalúen, den fe de esa sanidad. Y entonces yo creo que la banca es coherente con esa versión de los organismos de crédito. Honduras está en condiciones favorables de crecimiento, Honduras está en condiciones favorables de inversión, y creo yo que hemos venido saliendo poco a poco de todos esos impases que hemos tenido, y estamos esperando que el 2018 sea un año de grandes oportunidades en las cuales podamos aprovecharlos todos los agentes, todo el pueblo hondureño, y que nos veamos beneficiados y que no desaprovechemos esta oportunidad. Y yo digo, ojalá que las situaciones que en este momento nos están complicando se puedan superar en el corto plazo y podamos volver a la normalidad con mayor rapidez, porque estamos en el proceso de exportación. En el verano es cuando sale la mayor parte de las cosechas de nuestro país, en el verano es cuando más se exporta en nuestro país, y entonces estamos en zafra, el país está en zafra, el país está en este momento rescatando toda la cosecha para poder exportar. Si nosotros interrumpimos este proceso, prácticamente nos estamos paseando en nosotros mismos, nos estamos afectando a nosotros mismos, y por lo tanto estamos creyendo que tenemos que todos los líderes de este país, las instituciones de este país tendrán la sabiduría, tendrán la prudencia para poder tratar este tema con bastante responsabilidad, bastante sensibilidad, y que podamos seguir engrandeciendo este país que tanto necesita de nosotros. Que se esté abriendo, licenciado Natanael Uceda, y que se esté dinamizando la banca y tener competencia, ¿qué tanto va a contribuir al desarrollo del país? Recientemente ya tenemos a Banprovi entrando al sistema, la recuperación que en parte se ha visualizado de Banadesa, junto a todo el aparato financiero del país. Toda incorporación de dinero para el desarrollo es bienvenido. Honduras necesita más agentes todavía, o más recursos, para poder dinamizar más, para poder desarrollarnos más.
Así es que bienvenido sea, o sea, el dinero que se está poniendo a disposición a través de Banproe, pues es bienvenido y ojalá que también ese dinero se coloque con alta responsabilidad. Lo que no podemos seguir propiciando son malas culturas, o sea, que te presto y no me pagues. O sea, y ahí, perdón que lo interrumpa, ¿cómo manejarse? Porque la empresa privada sí ha tenido buena referencia, no así el Estado. Y a las pruebas nos remitimos qué pasó con Banafón hace años atrás, el mismo Banadesa, que fue una institución que más sirvió en parte para estar condonando a personas quebrados, entre comillas. Sí. ¿Qué hacer para no incurrir en esto? Y yo creo, siendo que ese perfil del hondureño que toma estos fondos y no los devuelve, es un perfil que se repite en los distintos momentos históricos que ha sucedido eso. Cuando se ha inyectado capital a través de estas instituciones con el propósito, el sano propósito de llegar a esos sectores a donde realmente se necesita bastante inversión, atención financiera, pues se ha corrompido en el camino y se han interferido personas o instituciones que distraen ese dinero y llega a otros fines que no son necesariamente los que motivaron la creación. Y esa es la parte que yo digo, que tiene que ser con bastante responsabilidad. Y el pueblo hondureño tenemos que negarnos y razonar cada vez que haya este tipo de iniciativas, que realmente se logre el propósito. Nosotros necesitamos como país que cada empira que se invierte como Estado en este país llegue al final, que llegue a convertirse en inversión. Somos un país que necesitamos una infraestructura bastante amplia, porque somos el segundo país más grande de Centroamérica y tenemos bastante que hacer con la infraestructura para poder facilitar que nuestros productos tengan menores costos, que sean más eficientes desde donde se producen hasta donde se exportan, hacia los grandes mercados. Entonces necesitamos crear esas condiciones, necesitamos crear condiciones de educación, de salubridad, para que las personas también, la población se mantenga sana y se mantenga productiva. Entonces, una población enferma, que no les podemos llevar medicinas, no les podemos llevar educación porque viven en condiciones inaccesibles, eso se necesita bastante inversión pública y por lo tanto los recursos que el Estado tiene para favorecer la inversión pública, para favorecer los sectores productivos que necesitamos motivar para poder incorporarnos y poder llevar mayor desarrollo a esos segmentos y mayor desarrollo al país, yo creo que tiene que ser consagrado administración, porque ya no tenemos tiempo de desperdiciar ni de perderlos. Está con nosotros esta noche al banquillo el financista Natanael Ucedo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el financista Natanael Uceda. Tuvo una incursión en política. Hay muchos que dicen que incursionar en este mundo es descubrirse y perder la privacidad. ¿Cómo fue en esa área? Bueno, vamos a hacer un espacio para hablar de ese evento. Yo no soy político de abolengo. No nací en una familia política y mi participación fue como un acto patriótico, como un buen hondureño queriendo apostarle a hacer algo por el país que trascienda. De verdad, Chendo, creo que gracias a Dios que no me eligieron, porque si me hubieran elegido se hubieran paseado en mi vida profesional. Es decir, usted ahora da gracias a Dios. Da gracias a Dios que no sucedió, que no fui diputado. No quiero satanizar el oficio de diputado, pero realmente para mí como profesional no es conveniente, no fue conveniente, al ver lo que te expones como diputado, realmente se juega el prestigio de una persona ahí, la honorabilidad de una persona, y hay que ser bastante sabio, hay que ser bastante prudente para entrar sano y salir sano. Raras veces podemos contar esa historia. Es decir, usted se queda con su mundo de números. Si la pregunta es, ¿volvería a hacerlo? No, jamás. Pero ¿se arrepiente de haber entrado o le dejó bonita experiencia? No, una experiencia. Yo creo que entrar y aprender, tener ese roce con la población, con ese mundo de la política, te deja una enseñanza, y creo yo que te ayuda también a entender ese oficio, a entender esos mensajes que se mandan desde ese sector. Ahora yo entiendo cómo actúan y por qué actúan como actúan.
Entonces me da una sabiduría, una capacidad de poder interpretar el lenguaje de los políticos ahora, lo entiendo. Y ahora como banquero, ¿qué piensa de cómo está la situación política? Que me dice que da gracias a Dios no haberse quedado allá. Sí. Sí duerme tranquilo, respira feliz. Definitivamente, y lo que podría decir es que al final, si el político actúa por esos principios que rigen la política, que es el afán y búsqueda del bien común, si eso es lo que buscamos, debemos apartarnos o alinearnos cada vez que nos desviamos del bien particular, Chendo. Porque pareciera que a veces el político, no es que pareciera, es que a veces sucede con frecuencia que se aparte hacia el bien particular y no hacia el bien común, que es el propósito sano de la política. Es decir, usted en esa experiencia que tuvo de vida, descubrió que hay políticos buenos y desde luego hay políticos, bueno, vamos a decirlo así, pícaros. Definitivamente, es que es una industria que se presta más para lo pícaro que para lo sano. Y eso, lo sano, hay que cuidarlo, hay que engrandecerlo y hay que modelarlo. Yo creo que nosotros como hondureños necesitamos modelos de conducta social, profesional, moral, espiritual y político. Necesitamos que los políticos nos modelen el buen político, cómo debe actuar un buen político, cómo se debe manejar y cómo debe ejercer la política. ¿Qué piensa de lo que le está pasando a un partido histórico como el Liberal? Hoy, en un conflicto prácticamente a diario de dimes y diretes entre personas que han aspirado a la presidencia de la República. Sí, yo creo que me gusta que exista todavía el Partido Liberal y creo que es importante que pueda recuperar su protagonismo, y eso va a depender de los mismos líderes, de los mismos integrantes del partido para poderlo mantener vivo y buscar los líderes o fabricar esos líderes que se alinean a la aspiración de un pueblo. Hay personas que tienen capacidades profesionales, capacidades morales, pero no tienen carisma. Y eso, encontrar personas que tengan capacidad, que tengan preparación profesional, académica y que además tengan carisma, eso es una joya. Y hay que encontrarlos y hay que atraerlos hacia la política para poder consolidar y fortalecer estas instituciones. Tanto el Partido Liberal, que todavía no se levanta del trauma de que dejó el 2009, como otros partidos que en su momento jugaron un papel importante, como es el Partido Demócrata, el PINU, que es importante para la democracia y para la sociedad que se puedan fortalecer y que puedan participar de manera digna y que enriquezcan la democracia. Y a esos políticos, licenciado Natanael Uceda, que ahora van y lo buscan a usted como hombre de empresa privada de banca que les oriente, que les apoye, incluso llegan hasta pedir muchos de ellos, ¿cómo reacciona cuando tocan su puerta? Bueno, los atendemos, Chendo, y los atendemos como institución financiera responsable. No hacemos nada fuera de norma, los atendemos respetando la normativa, respetando la ley, y si ellos se enmarcan en eso, nosotros estamos abiertos como lo hicimos en el proceso anterior. Y atendimos, de verdad, Chendo, atendimos a todos los partidos. Y me agrada que nosotros como institución financiera, como Banrural, hayamos abierto las puertas a todos los partidos y a todos los políticos que participaron para poder atenderlos. Unos no necesitaron financiamiento, simplemente su apertura de cuenta para poder reportarla después como parte de su... En la ley de política limpia. En la ley de política limpia. Y en términos generales, advierte que el tema político se está llevando bien en este momento que se ha convocado a un diálogo por el presidente, y ustedes como sector privado, ¿cómo lo observan? Aplaudimos eso. Yo creo que, lo digo de manera particular, no tengo una opinión colegiada, pero de manera particular nosotros aplaudimos esta iniciativa de diálogo. Yo creo que el diálogo es necesario, debe ser un hábito, debe ser parte de nuestra cultura. El diálogo es importante para poder generar en este país estabilidad. O sea,
la dirección de este país, la estabilidad de este país no pasa solamente por la voluntad de una persona o un grupo de personas. Necesitamos la participación de todos, de la iglesia, del sector productivo, de las distintas industrias, de las distintas instituciones, y que podamos generar un ambiente propicio en el cual nos podamos poner de acuerdo. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es su aspiración? Que todos los partidos y todos los sectores manifiesten cuál es su aspiración como país y qué podemos hacer en una mesa donde podamos definir las prioridades y que esas prioridades se manifiesten en beneficio para la población. ¿Hacen mal algunos partidos en no incorporarse, algunos sectores en no formar parte de estos diálogos? Yo no quisiera participar en eso, Chendo, de opinar y de señalar a los que no lo hacen. Yo entendería que tienen sus razones, pero aplaudimos a quienes los hacen. ¿Les han afectado como institución con todas estas movilizaciones? Algunas instituciones del sistema financiero se han visto dañadas en su infraestructura. ¿Qué ha pasado con ustedes? Creo que nos hemos afectado todos y la industria financiera no ha sido la excepción. Hemos sufrido las consecuencias de esto, pero eso nos preocupa, nos causa bastante pesar de que caigamos en esa situación, y no deseamos volver a vivir una situación como esa, y más bien deseamos, anhelamos la paz, anhelamos el entendimiento, anhelamos la razón, y ojalá que como hondureños sepamos apreciar este momento también, sacarle las mejores oportunidades y que esto sea el momento propicio para una grada más hacia el desarrollo. ¿Qué esperan de la nueva administración? Está próxima a instalarse y siempre se generan muchas expectativas al arrancar un nuevo gobierno. Definitivamente con esperanza. Positivos, y esperamos responsabilidad, esperamos sensibilidad, esperamos transparencia, esperamos realmente empatía por el pueblo. A veces los líderes, y lo decía anteriormente, equivocamos el camino y a veces creemos que la buena administración es el beneficio particular y no el beneficio común. Si la nueva administración va a apostarle al beneficio común, creemos nosotros que estaremos dando un paso significativo hacia un país desarrollado. Don Natanael Uceda, le agradezco que nos haya acompañado. Feliz noche. Igualmente, muchas gracias. Esta noche con nosotros el gerente general de Banrural Honduras, Natanael Uceda. Por su sintonía, muchas gracias. Feliz noche.